sobre todo reflexionar sobre lo que está pasando en estas invasiones de carriles confinados. Saludamos esta noche con mucho gusto a Roberto Remes, él es urbanólogo. Roberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Buenas noches, encantado de estar en tu programa y a la vez pues triste por este incidente terrible con toda la intencionalidad de quien lo provocó. Gracias, Roberto. Y decíamos hablar a fondo, pero también reflexionar sobre lo que está pasando. Estas vías recreativas tienen que ser espacios seguros, bien confinadas, cerradas, con una protección y vigilancia constante durante las horas que se desarrollan. Se realizan en Puebla, se realizan en Ciudad de México, en otras ciudades del país, pero en este caso un automovilista viola esta vía recreativa, evade a los policías, incluso los agrede, circula a exceso de velocidad, arrolla a 3 ciclistas que, bueno, pues evidentemente no se esperaban esta agresión y uno de ellos fallece. Este tipo de vías recreativas, pues los domingos normalmente hay menos uso del automóvil, menos tráfico, ¿no? La gente no sale tanto y por eso se puede aprovechar. Ahora, la vía recreativa tiene una lateral, que es la que mantiene la circulación vehicular, para quienes tienen que ir a las zonas aledañas a la recta Cholula, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad. No es fácil, sin duda, pero si las autoridades hacen el cerco adecuado, debería de ser absolutamente segura. Esto lamentablemente genera temor entre los usuarios. Pues hay familias afectadas, ¿no? Los heridos y el fallecido, que esto no debería de ser así. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues tiene que haber un reforzamiento de la seguridad en todo el cierre dominical. Y también, pues también creo que tiene que haber una preocupación en otros cierres dominicales, Guadalajara, Ciudad de México, como decías, otras partes del país, León también cierra. Eh, Tiene que haber un reforzamiento de la seguridad, una concientización. O sea, ¿qué es lo que pasa por la mente de una persona que decide meterse a la fuerza por la recta Cholula y que no le importa la vida de las personas y que al mismo tiempo pues una vez que ocurre el incidente, en lugar de detenerse, que sería lo correcto, pues huye y al huir, pues genera nuevos delitos, ¿no? En el caso del Código Penal de Puebla, pues hay una tipificación especial cuando hay un abandono de las personas que fueron atropelladas, ¿no? Entonces sube la pena, ¿no? Entonces esto tendría que generar persuasión entre todos los conductores para que esto no ocurriera y que hubiera más empatía con quienes usan la ciclovía recreativa, porque es la oportunidad de todos de convivir en el espacio público. La ciclovía recreativa, o sea, al abarcar dos municipios, cuando menos, ¿no? Cholula o las dos Cholulas, ¿no? San Andrés, San Pedro Cholula y el municipio de Puebla, pues eso genera la oportunidad de que todos los vecinos de la zona puedan salir a andar en su bicicleta, pueden salir y disfrutarlo, y no que tengan que estar preocupados porque un día va a llegar una persona y los atropelle, ¿no? O sea, es muy importante generar esto porque ayuda muchísimo a la convivencia social, ayuda muchísimo a reducir pues estrés urbano, diríamos, ¿no? O sea, algo que la desvinculación que tenemos muchas veces por las dinámicas contemporáneas en donde solo vamos del trabajo a la casa, solo nos vemos en la tele, ¿no? Y en el internet, en el TikTok, etcétera, pero tenemos que salir a convivir, ¿no? Y el salir a convivir ganamos mucho. Entonces, el que ocurran estas cosas, pues preocupa. El que las autoridades no refuercen, pues preocuparía también. Tiene que haber, como decía, una reacción y el que se invite a la población, que se le gane seguridad a la ciclovía recreativa y que se invite a que más población se sume, no que menos se sumen, ¿no? Claro. Roberto, hablabas de un término muy importante que es la empatía y de otro negativo, pero que finalmente lo vivimos todos los días, el estrés. ¿Cómo generar esa empatía? Y si es que tenemos que estar recordando todos los días esta pirámide de prioridad al circular, precisamente para entender por qué se debe dejar primero pasar al peatón y en este caso en las vías recreativas, pues a los que patinan, a los que van en su, o que van caminando simplemente o que van en su bicicleta. A ver, desplazarse de un lado a otro en automóvil es más cómodo, pues probablemente sí. Si voy a llevar carga, pues probablemente es cómodo.
Si voy a llevar a más personas, probablemente también es más cómodo. Sin embargo, la velocidad, porque es inherente a esta comodidad, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a considerar que la comodidad de ir sentados en un habitáculo que además tiene una zona de carga, la cajuela, pues, implica velocidad y no tendría por qué implicar velocidad, ¿no? Cuando nos desplazamos a 5 kilómetros por hora, ¿no? Cuando es caminando. Cuando es en bicicleta, a 15, 20 kilómetros por hora. Cuando es en motocicleta, un poco más. Cuando es automóvil, un poco más. Pero esas ventajas que puede llegar a tener el automóvil por su propia tecnología deberían de ir acompañadas de justo esta comprensión de no es el único mundo posible, ¿no? No es nada más que vivamos a gran distancia de nuestro centro de trabajo, de nuestro centro de estudio, de la zona de tiendas y que siempre tengamos que salir en coche. La lógica de la pirámide de la movilidad es esa, que hay algo que es inherente al ser humano. Yo a veces hago la Sí, broma de los sapiens no quita lo erectus, ¿no? Es decir, la persona que camina, ¿no? El Homo erectus, ¿no? Pues era ya un caminante erecto. El hecho de que seamos Homo sapiens, en realidad también somos caminantes. Y tendemos a perderlo, a perdernos también en estas grandes ciudades, las comodidades que ofrece la ciudad, las sociedades contemporáneas, ¿no? Los centros comerciales, las tiendas de autoservicio, las compras en línea, una serie de cosas que estamos perdiendo el contacto persona a persona. Entonces tenemos que recuperar mucho ese contacto persona a persona y tratar de vivir el mundo de otra manera. No importa que la casa sea sí. chica o sea grande, en el momento en que ganamos el espacio público, nuestro hogar es inmenso. O sea, lo que tenemos que salir es a buscar ese espacio público interconectado, seguro, accesible, incluyente, que nos dé esa perspectiva de amplitud, ¿no? De nuestro hogar, ¿no? A lo mejor vives en un huevito de 40 metros cuadrados, sí, pero afuera hay un mundo, ¿no? A lo mejor vives en una mansión de 400, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Ok, pero también afuera hay un mundo. Afuera hay más de 1000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, que podamos construir estas relaciones entre las personas en donde no importa si seas rico o pobre, que eso nos permita la convivencia y que a su vez reduzca las violencias que hay en nuestra sociedad. Muchas violencias existen, ¿no? Las del automóvil hacia su entorno, pero también las agresiones, que cualquier fricción genera un conflicto, ¿no? Ahorita, ¿no? Ponías que se pelearon en la pirámide de Cholula, o en las afueras de la pirámide de Cholula. ¿Por qué tenemos que estarnos peleando, no? O sea, ¿por qué no podemos decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, ten más cuidado a lo mejor, pero ahí muere, ¿no? Claro. Platicamos esta noche con Roberto Remes, urbanólogo. Roberto, nos quedamos con esta parte de reforzar las vías ciclistas, por supuesto, y estos circuitos, pero también con esta invitación a ser más participativos y a hacer sociedad. Roberto, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Encantado, buenas noches. Hacemos una pausa.